Ya habíamos escuchado hablar al PIT-CNT planteando una denuncia ante la OIT por lo que entienden son casi que persecuciones sindicales. Bueno, hoy ATES, que es la Asociación de Trabajadores de la Educación, ¿no? Secundaria, incluso denuncia a la jerarca, a la autoridad, por entender que tiene actitudes y comportamientos antisindicalistas, antisindicales. Se está poniendo turbia la situación. A mí me gustaría que escucharan lo que opina el secretario general del PIT-CNT, mira. Los trabajadores denuncian un notorio ataque y discriminación sindical ante distintos planteos. La Dirección General de Secundaria nos ha devuelto con procesos disciplinarios a nuestros delegados, con amenazas y con falta de diálogo. Y aquí estamos en particular ante una dirección operativa en secundaria que sistemáticamente pretende pasarle por arriba al derecho, digamos, de nuestra filial ATES. El secretario general del PIT-CNT firmó la queja que el sindicato elevó a la Organización Internacional de Trabajo. Abdala mencionó como antecedente el sumario de docentes en San José, lo que dijo constituyó también un clima negativo. Prácticamente se pretende imponer una reglamentación antisindical hasta violatoria de los acuerdos que tenemos, digamos, para la utilización legítima de la licencia sindical. Además de la queja, la central sindical solicitará una reunión al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Creemos que el Ministerio de Trabajo va a tener que llamar al orden a la jefatura operativa de secundaria para que no continúe con estos mecanismos de persecución antisindical. Bueno, es fuerte la última frase de Abdala, ¿no? Que el ministerio llame al orden a las autoridades secundarias. Tratamos de comunicarnos con el ministro, por supuesto el ministro está en un momento en el que plantea, se comunicó efectivamente producción, y es entendible, el ministro dice, mira, acá no hemos recibido todavía ningún pedido formal de nada, pero nos manda a decir que cualquier gremio o cámara empresarial que solicite una reunión con la cartera es recibido por los jerarcas y se tienen en cuenta todos los planteos que realizan. O sea que todavía no está hecho formalmente el llamado o no se apelaba a la intervención del Ministerio de Trabajo en este asunto. Bueno, ¿cómo la ven, Pepe? Yo no tengo dudas de que, pedida una reunión con el Ministerio de Trabajo, la misma se va a dar por parte del PIT-CNT. Ahora, si tratamos de pasar para analizar esto por el cernidor, para que quede realmente lo verdaderamente importante, lo que tenemos es un conflicto de larga data, no estoy descubriendo nada con esto, pero me parece que ya está llegando a un punto donde el ciudadano común y corriente, cual partido de tenis, está viendo cómo la pelota va por un lado y para el otro. Y acá lo que tenemos son actores sindicales que tienen en la negociación su arma más poderosa, y funcionarios del Estado, que son eso, funcionarios del Estado, a quien los ciudadanos les pagamos un sueldo y que ocupan temporalmente un sillón. Por lo tanto, me parece que necesariamente hay que llegar a un diálogo lo antes posible, porque de esta manera no se puede seguir hacia adelante. Más allá de que cada uno mantenga sus posiciones y entienda que su posicionamiento es el válido. Pero avanzar así es imposible. Con alguien que Además, dice... jurídica todavía no se había pronunciado. ¿Recuerdan Sí, en sí, el sí. caso de los funcionarios de San José? Sí. Se hablaba de posiblemente 2 instituciones. Pero Gabito dijo que el 99% de las decisiones de jurídica eran tomadas en cuenta y se aplicaban. Estoy yendo un poquito más allá inclusive Eso fue del lo que caso dijo de Gabito. San José, donde yo el otro día, ya lo dije, yo creo que la sanción es muy dura y también creo que los profesores en este caso se equivocaron, se podían haber sacado la misma foto a 100 metros de distancia. O sea que me mantengo en esa posición, creo que ahí hay una cuestión muy dura, intento de una señal por un lado y una situación de error, manifiesto, claro, donde se pudo haber llegado a otra instancia sin necesidad de pasar por esa situación. Pero esto así como está no puede seguir adelante. O sea, en algún momento tiene que haber un punto de encuentro, de contacto en común para que cada uno ceda un poco en sus posiciones y abrir una mesa de diálogo, porque de lo contrario es imposible transcurrir la gestión del gobierno en este tema con estas posiciones. Insisto, la negociación es un arma fundamental para el movimiento sindical. También, en este caso, me parece que desde el lado de la posición del Estado debe tomar una actitud similar. Selva. A mí me parece que coincido con Pepe en que tiene que llegar a una mesa de diálogo
Me parece que las últimas elecciones en que participó más gente que en la anterior le dieron la razón a los sindicatos, porque el 70% votó por las listas sindicales, elecciones para la dirección en el Consejo de los Docentes, y eso habla de que hay un gran mar de fondo, o sea, en torno a la relación con las autoridades justamente de ANEP, en particular con las autoridades de secundaria. Y creo que la propia Jennifer Cherro ha tenido algunas situaciones complicadas desde el punto de vista de sus declaraciones, hasta cuando habló de la genética en el departamento de Colonia, es decir, cosas que a uno le sorprende que personas de ese nivel, que están en ese nivel de la educación, hagan uso de ese tipo de formulaciones y que incluso, bueno, fueron públicas. Además de otras expresiones públicas que escuché en los informativos, de autoridades que hablan de que los enemigos son los sindicatos. Entonces, si se parte ya de esa base, que los enemigos son los sindicatos, bueno, estamos mal. Lo que no quiere decir que no haya habido problemas con las licencias gremiales. Yo soy una convencida de que las licencias gremiales son sí un derecho, pero no pueden ser un abuso, y que cuando esto se hace con abuso hay que sancionarlo. Yo estoy de acuerdo en que las licencias sindicales que se toman indefinidamente, digo, lo que hacen es dañar al sindicato, dañar la imagen de los sindicalistas, y que en realidad esas cosas sí hay que pararlas. Bien, pero pareciera que no están dispuestos a que se les sancione por nada, ¿o sí? No, parecería que lo que hay es una mesa de diálogo trunca, porque hablan de que desde diciembre del año pasado, estamos ya en noviembre, 2 de noviembre, desde diciembre del año pasado no han podido reunirse, no han sido recibidos. Eso es insólito. Si la dirección realmente fuera dialoguista, debería haberles dado por lo menos oportunidad de hablar o de plantear los problemas. Eso a mí me preocupa, me parece que es una cerrazón, diríamos, es una trancadera, diríamos, a la salida de cualquier conflicto. Bien, por acá. Evidentemente hay una pulseada. Yo creo que ahí discrepo con muchas cosas que dijo Selva, pero en algunas estoy de acuerdo. Sobre todo en la parte de las certificaciones truchas, que yo creo que ahí es donde está el problema de toda esta denuncia o supuesta denuncia a la OIT. Yo creo que lo que está tratando de hacer Abdala y el PIT-CNT es, bueno, por un lado hay una pulseada, por un lado estamos en una disputa, estamos frente a toda la discusión de la LUC, estamos frente a las elecciones del otro día, pero por otro lado tengo la espada de Damocles de dos docentes que me los pueden llegar a destituir por violar el artículo 58 de la Constitución del no proselitismo, y tengo también una denuncia mucho más grave, que es la de 170 certificaciones que no tienen justificación, y algunos docentes que están esperando que declare, y donde el tema se puede llevar a la órbita penal. Entonces me parece que lo que está haciendo el PIT-CNT en este caso es buscando una herramienta de presión más, que es, bueno, entonces te denuncio a la OIT. A mí me gustaría que denunciaran la OIT. Las denuncias que hay en la OIT, de acuerdo al artículo 24 de la Constitución de la OIT, tienen que ser muy bien fundamentadas. Las últimas que hay es una al gobierno de Alemania y de Austria por discriminación racial. O sea, fíjate vos la importancia del tema. Hay otra por explotación de trabajadores en condiciones ambientales inapropiadas. Esta sería una denuncia fantástica, porque sería una denuncia a la OIT porque no me dejan usar certificados truchos para licencias. Y en cuanto a la elección del CODICEN, a mí me gustaría mostrar los numeritos, como hago siempre. Esperaban 50.000 docentes que votaran. 50.000 docentes. El 54% es cierto, votó, no el 70%. Yo entiendo a Selva porque lo del 70% es un titular de algún diario que dio por ahí, pero en realidad fue el 54% que votó a la lista 1, a la lista 11 y a la lista 30. El 20,5% votó la lista oficial, ¿tá? Pero 1 de cada 4 docentes, las listas oficiales, las listas más vinculadas al gobierno. Ah, mira. 1 de cada 4 de los docentes, en una cifra que no tiene precedentes, tiene un precedente anterior, pero ya lo vamos a explicar por qué, votó en blanco
o un voto nulo. En las elecciones anteriores, cuando existían los consejos desconcentrados, el voto en blanco y nulo fue superior. ¿Pero por qué fue superior? ¿Sabes por qué? Porque Daisy Iglesias tuvo un problema con el resto de los gremios y pidió que se votara en blanco. Esa fue la razón por la cual fue superior. Yo creo que estas elecciones de docentes de los otros días fue un gran triunfo de la LUC, porque se está festejando como un triunfo, sí. Al contrario. Justamente, el gran triunfo de la LUC. No, Selva, no faltes el respeto. Yo no me río cuando tú hablas y mirá que hay cosas que me causan mucha gracia. Pero, ¿sabes por qué te voy a explicar que fue un triunfo de la LUC? A mí no me molesta que te rías. ¿Sabes por qué? Porque los sindicatos se alegraron con esta. ¿Y se alegraron por qué? Porque van a tener 2 representantes sindicales en el CODICEN. Quiere decir que la LUC demuestra que hay una activa participación gremial en el gobierno de la educación. Se mantiene esa activa participación a pesar de todas las cosas que están diciendo por ahí. Y a pesar de que contraten expertos argentinos en comunicación para decir que la LUC no es Uruguay, la LUC es Uruguay y la LUC permite la representación de los docentes en la gobernanza de la educación. Permitime que te aclare que no estoy de acuerdo con esa consigna, porque además no se está derogando toda la LUC, sino solo 135 artículos. Hay casi 400, hay 300 y pico que se han aprobado y que seguirán vigentes y fueron aprobados por todos. Así que con esa consigna de la LUC no es Uruguay, yo personalmente no estoy de acuerdo. Bueno, me alegra oírlo, porque además creo que nosotros tenemos un deber con el televidente que es de decirle la verdad, mostrar la verdad. Me gustaría hacer una pregunta, señores, porque recién decías, Selva, que habías escuchado, creo que fue en medios de prensa o informativos, algunas expresiones poco felices para con los sindicatos. Que los sindicatos eran el enemigo. Eran el enemigo. Y lo que dijo Mujica entonces... Pará. No, pero mira qué increíble. Me recuerdan un tuit de Esteban Valenti. Tuit de Esteban Valenti... del 2015, obviamente, porque es cuando ocurrió. Hay que hacer M a los gremios de la educación. Lo dijo Mujica. Pero lo recordaba Esteban Valenti. Lo recordaba Esteban Valenti, pero no lo dijo Esteban Valenti. Lo dijo no, se sabe. Además, Esteban Valenti no se expresa de esa forma. No, pero estoy diciendo esto. Me acaban de recordar. Por las dudas que no es de Esteban Valenti. Es lo que estoy diciendo. Es un tuit que me recuerdan que había publicado Esteban Valenti citando a Mujica. ¿Y Mujica qué decía? No sé. Y Mujica decía, hay que hacer M. Nos tenemos que juntar todos para hacer a los gremios de la educación. Yo pregunto, en aquel momento, ¿qué pasó? ¿Hubo guerra con los sindicatos? No, arriba. ¿Saltaron, hicieron denuncias? Los apalearon, Victoria, los apalearon en septiembre, 23 de septiembre de 2015. Pero si los sindicatos eran pro-FA para ustedes. Por el decreto de esencialidad, los apalearon y no denunciaron a la OIT. Salió Mujica y les dijo... Bueno, por eso pregunto, ¿cómo reaccionaron en aquel momento? Hay que separarlos tantos. Hay que separarlos tantos. Una cosa son algunos dirigentes sindicales. Muy bien. Y otra cosa son los sindicatos, que son cosas, si bien están todos juntos, son bien diferentes. Correcto. ¿Ah? Porque cuando hablamos de los sindicatos, no son los sindicatos, algunos dirigentes sindicales, que son dirigentes sindicales que tienen un peso político dentro del movimiento de los trabajadores. Y a varios integrantes de los sindicatos los llevan lamentablemente de las narices. No tanto. Algunos sí y otros no, y algunos los obligan a afiliarse, es otro tema. Pero la realidad es algunos sindicalistas. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ah? Cuando se habla de persecución política en algunos casos, me hace acordar a veces cuando algún político lo denuncia, de persecución sindical, cuando algún político lo denuncia dice que hay un operativo político. No, pero recuérdenme, ¿qué pasó en esta instancia? En esa instancia, no sé si estaba refiriéndose, porque en el 2016 era el gobierno de Mujica, no fue cuando se declaró... Pero ahí no había pasado nada. 2015. 2015. Ah, 2015, bueno. No fue la época de la esencialidad. Lo que pasó fue el decreto de esencialidad de María Julia Muñoz. No, pero eso fue con Tabaré Vázquez. Y al poco tiempo Mujica dice, tenemos que juntarnos todos para hacer mierda a los gremios docentes. Esas fueron las textuales palabras de Mujica. Ahí nadie saltó, ahí no hubo ninguna Saquemos a Valenti, porque ahí yo coincido. Sí, saquemos a Valenti. Pero lo que quiero decir es algo. Ay, perdón, Pablo, pero como ella preguntó nuevamente... Claro, porque me importa saber, para analizar un poco, si esto es una guerra que va muy mal, no es histórico. Recordarle a la población que tuvimos un momento de franco enfrentamiento de los sindicatos que prácticamente todos los días hacían paro,
que la gente estaba indignada y había una gran indignación por los paros de los sindicatos de docentes. Incluso recuerdo que esos paros que se resolvían a veces en asambleas muy pequeñas, una vez que se declararon las medidas prontas, la esencialidad, estoy hablando ahora del gobierno de Tabaré Vázquez, que tuvo que levantarlas, y esas asambleas se transformaron de 300 a esas asambleas de 3.000, porque las medidas de esencialidad no fueron felices. Pero en realidad es verdad que en esos momentos había sindicalistas, yo también los critiqué, a muchos sindicalistas de ADES sobre todo, estoy hablando de FENAPES Montevideo, de ADES, que dirigían los sindicatos y algunos de ellos ni siquiera eran docentes, y yo pensaba, bueno, ¿serán conscientes de que están dañando el proceso educativo? Si no son docentes, no pueden ser conscientes. De que si hacen paro todo cada día por medio, no son conscientes. Y en ese momento, recuerdo, la lucha, a ver, no eran sindicatos frente amplistas esos los que hicieron toda esa guerra, era contra el Frente Amplio. Pero lo mismo, lo digo porque están partidizando tanto. Pero es tan difícil decir que estaba mal en esa desafortunada frase del 2015 como puedes estar mal en una desafortunada frase del 2021. Es exactamente lo que dijo Pablo. Bueno, pero en el 2021 se está hablando de... Pero esperen, ¿cuál es la diferencia? En este momento se está hablando y se va a hacer una denuncia a la OIT por persecución sindical. ¿Se habló de eso en el 2015 o no? No se habló, pero el problema acá... A ver, no hubo eso, no hubo destituciones ni nada. El problema acá no es... Hubo un desalojo con pedradas y de todo. Hubo un desalojo porque estaban adentro del Codicen. Acá venimos de administraciones anteriores donde los dirigentes sindicales tenían mucho poder. Cuando se les saca a los dirigentes, a algunos dirigentes sindicales, poder, lógicamente saltan, como cualquier gremio, pero más allá todavía, cuando se inician las investigaciones sobre las faltas truchas, 250 casos en San José, 260 en Salto, del dirigente sindical que vino con una libreta en blanco y dice ¿cuánto querés que te certifique? Que no vengo más, del vicepresidente de FENAPE, que se tuvo que abrir a un costado porque se lo está investigando por 140 faltas o algo por el estilo, sin justificación. Cuando se le pega a algunos dirigentes sindicales, ¿qué hace el dirigente sindical? Porque pierde fuerza dentro de su sindicato. No, se va a quejar al PCNT, claramente. ¿Y qué podemos hacer? Vamos a hacer una denuncia. Renunció. Porque sí, exactamente. Porque, renunció. Hay que saber, vamos a dejar de vivir en Disneylandia, esto es así. Cuando vos le pegás a un dirigente sindical, el dirigente sindical pierde fuerza dentro del sindicato. Y claramente, si un sindicato pierde fuerza, el PIT-CNT pierde fuerza. Entonces, ¿cuál es la herramienta que tenemos ahora? Porque es injustificable decir que hay persecución sindical cuando te están investigando a varios dirigentes de FENAPE por faltas truchas. No, no es por eso la persecución sindical. La persecución sindical... Porque sacaron fotos ahí en el edificio. Exactamente, es por la acusación de proselitismo. Yo no me chupo el dedo. Me parece que sí. Lo mataron a palo en septiembre. Ya lo hemos... No nos mataron a palos. Y te voy a decir algo. Perdóname, en esa ocupación que hubo de un local público que siempre se desaloja y ocurrieron estos fenómenos que tú decís de represión, dentro de ese local se encontró hasta el sindicato del taxi. ¿Tú sabes de Plenaria, Memoria y Justicia? ¿Conocés a Irma Leites? Sí. Bueno, había gente de Irma Leites ahí. Eso no eran sindicatos de la educación adentro. Atente al lujo. Ahí no iban a la OIT. No seamos... Si no se chupan el dedo ustedes, bueno, tampoco se lo pasen. Señores, el tono más bajo, por favor. Tampoco lo pasen ahora por arriba. Ahí no iban a la OIT. Hay que tener memoria, ahora, ¿sabes por qué? Hay que tener memoria. Por un tema de poder. Porque lo que estamos haciendo acá es una pulseada, una gran pulseada. Yo la entiendo. No pueden destituir a estos docentes por haberse sacado una foto. No pueden destituirlo. Sería una cosa gravísima. Gravísima. Se arregla en casa para pero ¿de verdad pensás que se resume, se reduce, se escribe a ese caso? Y yo pienso que lo más grave es la destitución. Pepe. No es solo ese caso, está claro, pero a ver... Pongamos todo sobre la mesa. Es cierto lo que Selva plantea también de lo que ocurrió en la sede del Codicen cuando el desalojo. Ninguno de los gremios o la mayoría de los que estaban allí ni siquiera integraban el PIT-CNT. Eso es verdad. Lo cual no quiere decir que no existiese una posible denuncia, pero bueno, había cierta afinidad con el gobierno en ese momento. Se puede entender por ese lado, si querés, para analizarlo. Pero convengamos que también es cierto, había una serie de gremios considerados de los más radicales que ni siquiera integran la central de trabajadores. Yo te voy a dar mi interpretación. Para dejarlo terminar, por favor. No. También atrás. Te voy a dar mi interpretación y lo pido que, digo, con el respeto que me mereces, y creo que está bien planteado lo que haces, pero
Yo creo, sinceramente, ¿no? Actuando en clave política y manejando las cosas como están paradas en este momento, yo creo que lo que está haciendo el PIT-CNT es evitar que haya procesamientos, que haya formalizaciones por el tema de las licencias truchas. Hoy sí. Evitarlo. Sí, pero yo te estaba hablando del episodio anterior. Por otro lado, te tiran el tema de la denuncia por ley T y van a buscar una negociación que trate de evitar que llegue agua al río, ¿tá? Que llegue sangre al río. Ojalá no llegue sangre al río. Por eso comencé diciendo que la herramienta de la negociación es fundamental ahora. La persona que Pero ¿sabés quién termina peor si llega sangre al río? No estoy de acuerdo. Estamos hablando de educación, estamos hablando de los estudiantes. Si hay delito, no se puede permitir que una persona se certifique. Te hablo de una negociación, no que valga cualquier cosa. La justicia penal, en el caso de que exista. Nadie está hablando de eso. Hay un docente en San José que faltó 56 veces. No se puede Es injustificable. Adicionales, porque estas no son las licencias negociadas. No se justifica para nada. Y además, vamos a decir algo de que fue el origen de todo este problema, que lo tuvo el gobierno del Frente Amplio. No pasó en este gobierno. Lógico, pero pasó se lo estoy contando por eso. ¿Sabés cómo empezó todo este lío? Porque los gremios docentes, principalmente, empezaron los de San José, después lo invocaban todos los demás. El señor Olivera, entre otros, avalaba todo esto. Un secretario general del gremio docente que no es ni docente, ¿tá? Digámoslo también. ¿Qué era lo que se planteaba? Planteaban la existencia de un convenio 7010, el famoso convenio 7010, y con eso de alguna manera presionaban a los directores de los institutos de enseñanza para que le dieran licencias adicionales. ¿Tá? Resulta que los servicios jurídicos de toda la enseñanza, desde la época del Frente Amplio, lo que encontró que el convenio 7010 no existía. No lo encuentran, lo están buscando por todos lados, no está firmado por nadie, lo invocan como una práctica consensuada o tácita, pero es un convenio que no existe. Con ese convenio que no existe es que lograron estas pequeñas corruptelas con las licencias sindicales, que son los que nos traen estos lodos que van a traer estas tempestades y todas estas porquerías que se van a dar, porque todo esto va a terminar mal, porque va a terminar la justicia penal. Entonces, cuando termine la justicia penal vamos a tener un gran conflicto en el Uruguay. ¿Y quiénes son los que van a pagar todo esto? Lamentablemente, bueno, los educandos. Hacemos una pausa, ya venimos.